Buenas noches, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el tema sobre la iglesia hasta este jueves y luego la próxima semana yo voy a entrar al tema sobre la familia durante más o menos 4 semanas, 3 semanas más o menos. Y el próximo domingo vamos a tener la celebración del Día de la Madre. Tenemos un predicador invitado que nos va a iluminar desde su perspectiva y desde la reflexión de la Biblia eh, todo este, todo este significado, valor, práctica muy contemporánea también. Es una reflexión muy buena, así que se la recomiendo que no se la pierdan. Así que, hermanos y hermanos, para iniciar el devocional de hoy. Querido Dios, queremos agradecerte tu presencia, porque eres un Dios, un Padre muy bueno, que siempre está pendiente de nosotros, pendiente de los seres humanos, para apoyar, para acompañar todo lo que tiene que ver con nuestro bienestar. Te agradecemos, Señor, y te suplicamos también que nos bendigas con tu sabiduría para poder reflexionar en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar con unas preguntas, ¿verdad? Para variar. Por ejemplo, para ustedes, no me la contesten ahí en el chat, por favor, no lo vayan a hacer. Pero sí es importante que ustedes lo tengan muy claro. Por ejemplo, para ustedes, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia para ustedes? Lo otro muy importante es, ¿por qué llegaron a conformar ser iglesia? ¿Por qué cada uno de nosotros y nosotras llegamos a formar parte, llegamos a conformar ser iglesia de Dios o del Señor o de eso, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito eh, de llegar al templo, por ejemplo, los domingos? ¿Cuál es el propósito? O cuáles son los propósitos, ¿verdad? Porque puede ser que alguien tenga más de uno. Y también, ¿por qué, por qué decidimos comprometernos con Jesús en un momento determinado? Decidimos nosotros aceptarlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicimos? ¿Ha cambiado algo desde aquella fecha hasta ahora en sus vidas? Ahora bien, y la última, ¿verdad? La última. ¿Para qué? ¿Para qué nos comprometimos? ¿Para qué creemos en Jesús, en Dios? ¿Para qué tenemos fe en Dios o en Jesús? Esas preguntas son fundamentales, determinantes, tenerlas clarito, porque son determinantes para nuestra vida. No de la vida futura, eterna, sino para desde ya. Es determinante eso, ¿verdad? En la reflexión que vamos teniendo los jueves sobre el tema de la iglesia, tiene que ver con todo eso. Con todo eso. Lo que, lo, lo que estudiamos los domingos en la escuela bíblica dominical también tiene que ver con todo eso. Lo que celebramos durante toda la celebración litúrgica dominical tiene que ver con todas esas preguntas. Lo que las hermanas y hermanos realizan en el culto de oración los miércoles tiene que ver con todo esto.
Los martes y los jueves también tienen que ver con todo esto. Entonces uno debe de tener bien claro las respuestas, la claridad de responder a esas preguntas. ¿Por qué? Porque es determinante. ¿Determinante para quién? Para cada uno de nosotros. ¿Y es determinante en qué? En nuestra vida espiritual o cristiana o de discípulo de Jesús. Responder a esas preguntas también no debería de ser impostergable ni tampoco evitable, porque no se debe de evitar responder esas preguntas hacia uno mismo, no a los demás, ¿verdad? No. A uno mismo debe de tener la claridad para eso. Y si no la tuviese la claridad, pues tengo que buscar claridad lo antes posible. Lo antes posible. ¿Por qué? Porque nunca hay tiempo. Nunca hay tiempo porque el tiempo es lo que no nos pertenece. No nos pertenece el tiempo. Pero bien, sigamos avanzando en la reflexión sobre la iglesia. El jueves pasado estuve reflexionando sobre uno de los textos que nos relata Lucas, sobre la vida, sobre algunos aspectos de la vida de la primera comunidad de creyentes que estaban basados o viviendo en Jerusalén. Primeramente, sí podemos aprender varios aspectos de esa vida de los creyentes, ¿verdad? Eso estaba al final del capítulo número 2, donde decía, y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común, etcétera, etcétera, etcétera. Solo me voy a referir a algunos aspectos nada más, porque eso lo voy a ampliar cuando estemos en el capítulo 4 y también lo voy a relacionar cuando estemos con lo de Ananías y Zafira. Dice Lucas que parte de la cotidianidad de la práctica de la comunidad de creyentes es que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Yo les decía el jueves pasado que la Reina Valera traduce doctrina, pero es mejor decir enseñanza. Es más apropiado, mejor dicho. Porque doctrina nos pierde eso, ¿verdad? Eso sí nos pierde. Yo lo he dicho en varias ocasiones, ¿verdad? Jesús no vino a enseñar ninguna doctrina aquí, ni Dios tampoco, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Esa es creación muy nuestra de los seres humanos. Entonces, por eso es que las doctrinas, la gente sigue doctrinas y no el Evangelio, ¿verdad? Uno tiene que estudiar el Evangelio y entonces poder identificar cuál es el mensaje de Jesús en el Evangelio, de Dios, en los Evangelios y también en los otros libros, para poder entonces responderle a Dios. Una de las primeras cosas que plantea Lucas ahí, que es fundamental en la vida cotidiana de la comunidad de creyentes en Jerusalén, es que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Esta comunidad de creyentes venía de estar, los que recibieron el Espíritu Santo, venían de estar y aprender, convivir con Jesús. Esa comunidad son las que venían de allá, de esa época, de estar con Jesús, por supuesto, ¿verdad? Los 12, que todavía no se le llamaba apóstoles, los 12 constituían el círculo más cercano posiblemente. Hay algunos textos que plantean a otros también que estaban más o menos cerca también de Jesús. Entonces, los 12, ¿verdad? Quedan 11 porque Judas se suicida y se elige a Matías. Y eso ya está en el libro de los Hechos. Entonces, toda esta comunidad de creyentes venía de
estar con Jesús, de convivir con Jesús, de caminar con Jesús, de oírlo, de verlo, de experimentar lo que hacía, de escuchar lo que hablaba. Muchos de ellos sabíamos por los textos que no lograban entenderlo, pues. Igual nos pasa ahora a todos y a todas. Uno no entiende muchas veces, ¿verdad?, lo que aparece ahí en la Biblia. Y por eso uno lo estudia, lo lee, le busca modo, ¿verdad?, etcétera. Busca una información adicional para eso, que son otras herramientas para poder entenderlo. Entonces, esta comunidad de creyentes en Jerusalén son los que venían de allá, pero también dicen un aspecto que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. La gente de la comunidad entonces perseveraba en el aprendizaje de la enseñanza de los apóstoles. Eso es una implicación. Si los apóstoles enseñaban es porque también la comunidad aprendía. Pero también, a su vez, eran perseverantes los apóstoles en la enseñanza. O sea, la educación es parte fundamental de esto. Quien dice, no, ¿verdad? Yo no necesito de estudiar nada. Yo solo leo y el Espíritu me revela, ¿verdad? Todo. Entonces, Jesús se la pasó todo el tiempo en su vida pública, de su ministerio público, enseñando. Lo que más hace Jesús es enseñar. Y por lo tanto, los discípulos fueron expuestos a eso. No todos al principio lo entendían bien, sino que todo fue un proceso de aprendizaje de las enseñanzas de Jesús. Y por lo tanto, aquí ya vemos otra actitud también de la que ya hablé anteriormente, de los apóstoles, pero también de la comunidad. Porque la comunidad también es la que uno va infiriendo en los textos cuál es el comportamiento comunitario de la gente, cuál es el comportamiento de la comunidad, de la congregación de creyentes. Porque aquí no solo hablan de los apóstoles, también hablan de la comunidad. Entonces la comunidad lo que hacía era que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. O sea que tenían entonces una actitud de aprendizaje. ¿Qué nos dice eso, hermanos y hermanas? Que también tenemos que hacer lo mismo ahora, ¿verdad? Esa cuestión de que yo tengo un amigo de que piensa de que si él coloca, porque ahora en YouTube, por ejemplo, hay audiolibros de todo, ¿verdad? De toda literatura, incluyendo las Biblias, y no solo una versión, sino que hay diferentes versiones. Entonces, hay un amigo que tengo que dice, yo pongo el teléfono aquí y pongo los libros de la Biblia. Uno se le queda, me dijo, en el inconsciente eso. Entonces, yo nunca le he puesto a prueba a él, ¿verdad? Si es cierto o no, ¿verdad? Sin embargo, no me parece que sea un método muy recomendable, por no decir otra cosa. ¿Qué enseñaban los apóstoles? ¿Qué le enseñaban los apóstoles a la comunidad de creyentes? Entonces, lo que le enseñaban, porque ellos no tenían el Evangelio, ¿verdad? Ellos no tenían la Biblia. Ellos no tenían eso. ¿Qué les enseñaban entonces? Esa es una de las preguntas que yo me hago al ver el texto. Y entonces yo interpreto que lo que les enseñaban es lo que Jesús enseñó, lo que Jesús hizo. Eso es lo que compartían con la gente. Eso es una interpretación. Entonces, en esta etapa, el centro de la enseñanza era absolutamente Jesús, no otra cosa, no otra cosa. En esta etapa del momento histórico, no se enseñaban otras cosas, ¿verdad?
se enseñaba lo que había enseñado Jesús, las palabras de Jesús, los dichos de Jesús y las cosas que Jesús hizo. Puede ser muchas cosas, como por ejemplo que tocaba a los enfermos, que tocaba a los cadáveres, que los reanimaba a los cadáveres, que sanaba a las personas enfermas. Jesús sanaba a las personas enfermas. Entonces yo supongo que eso era lo que enseñaban los apóstoles. Y eso debe haber sido muy emocionante también para la gente. Porque ya Jesús no está presente físicamente. Y si no está presente físicamente, ¿lo olvidamos? No. No se puede olvidar a Jesús. No se puede abandonar a Jesús, persiguiendo otros temas, que es la razón de ser cristiano, discípulo de Cristo. Entonces, o del reino de Dios, ¿verdad? Todos sabemos de que lo que vino a enseñar Jesús es el reino de Dios. Todos lo sabemos. Eso. ¿Cuánto enseñamos sobre el reino de Dios? Ay, pero es que mucho aburre. Pues sí, sí, ni siquiera lo ponemos en práctica, ¿verdad? Uno puede superar un tema cuando ya lo tiene dominado. No aquí, sino que en la vida misma, en la práctica misma, en el testimonio individual y colectivo. Entonces, por eso es que en la escuela, cuando uno va aprendiendo los temas, va pasando grado, ¿verdad? Bueno, en el deber ser, ¿verdad? Porque hay casos extremos, inusuales, donde me acabo de dar cuenta, por ejemplo, hace un par de semanas, de que hay niños y niñas que no saben leer y escribir. Y ya van a segundo grado, tercer grado, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, ¿y cómo es que pasa? Se me ocurren varias cosas que no voy a decir, ¿verdad? Pero porque el tema no es ese. Entonces para mí, yo interpreto de que lo que enseñaban los apóstoles era lo que Jesús enseñó. Y en ese sentido, entonces los apóstoles estaban dándole continuidad a todo ese proyecto de Dios que se llama reino de Dios. Porque a eso vino Jesús, porque lo envió su Padre. Y Jesús dice que el Espíritu va a venir para que tengan poder y dar testimonio de Él, de Jesús. O sea, es una cadena, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Es un proceso, esto. Es un proceso de enseñanza, de continuidad, de que el reino de Dios no quedó en Jesús, sino que dijo Jesús, eso está aquí. Se acercó y por lo tanto Jesús trabajó en esa línea que era no de él, ¿verdad? Sino del Padre, porque Jesús tenía eso, ¿verdad? Que no se mandaba solo, así como le decían la mamá o el papá a uno, y que te mandas solo, pues, ¿verdad? Te dije que hicieras tal cosa y hiciste otra, que te mandas solo, y lo regañaban, etcétera, en el mejor de los casos. Entonces los apóstoles hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque para ellos eso era lo que había que enseñar. Entonces le dan continuidad a las enseñanzas de Jesús. La segunda cosa que quiero mencionar, la primera es perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Hay que destacar también la actitud de la comunidad de aprendizaje. Perseveraban. Entonces, eso es lo que yo decía de aún perseverar es a mantenerse en una misma actitud, no esporádica, no cuando me acuerde,
no cuando me dan ganas, por ejemplo. Por eso es que inicio con las preguntas que inicié. Entonces, ¿por qué Dios no se adapta a mis necesidades? Así como hay cursos ahora, ¿verdad? Ahora hay cursos virtuales de una diversidad de modalidades. Cursos 100% virtual, 50% virtual, 50% presencial. Y lo 100% virtual, no necesariamente uno tiene que conectarse para estar presente cuando sea la hora de la charla o de la conferencia, etcétera, etcétera. Sino que también uno puede verlo a su tiempo y ahí va a estar grabado. No me acuerdo ahorita, olvidé el nombre de eso. Pero hay una diversidad de cosas así. Con esto no es así. No es así esto. Nunca ha sido así. Y tengo la sospecha que nunca será así. Lo que pasa es que con el tiempo hemos querido acomodar el Evangelio a nuestra necesidad. Y es todo lo contrario. Porque no hemos entendido cómo es la lógica de esto. A veces creemos de que Dios está al servicio del ser humano. Y jamás va a estar al servicio del ser humano. Nunca va a estar al servicio del ser humano. Que Dios acompañe al ser humano es otra cosa. Entonces, la actitud de la comunidad también es muy admirable, porque perseveraban, se mantenían en una misma actitud de aprendizaje. La segunda cosa entonces es que perseveraban en el templo, día tras día. Esto es muy interesante, ya que por una parte esta comunidad rompe con algunos aspectos y más que todo con algunas creencias de la religión judía, pero tal parece que todavía se mantiene vinculada en ciertas prácticas, más que todo litúrgicas, vinculadas a la religión judía y particularmente al templo. Sin embargo, por una parte, acudían diariamente a las oraciones en el templo. Esto es un dato un tanto curioso, pero también es un dato muy importante, a la vez para mí. Curioso porque esta comunidad de creyentes que venían de Jesús, estos venían de Jesús, ¿verdad? O sea, venían de estar con Jesús. Son los que habían escuchado a Jesús hacer crítica hacia los que estaban al frente de la religión judía. Habían escuchado a Jesús dar su interpretación sobre la ley de Dios, sobre los mandamientos, y su descalificación de ciertas interpretaciones que también estos religiosos habían hecho sobre la ley de Dios. Por ejemplo, eso del Corbán. De que si uno decía, esto es Corbán, este dinero es Corbán, o sea, ya me libero de la responsabilidad de honrar a padre y madre. ¿Por qué? Porque esta ofrenda la voy a dar entonces al templo. Y ya estuvo, no peco, según la creencia que había en esa época. Entonces es bien curioso que esta comunidad que había venido escuchando a Jesús, que había estado escuchando las enseñanzas de Jesús, que iban en otra dirección que no era la religión judía, todavía se mantengan en una práctica de oraciones 2 veces al día, en las oraciones del templo, y que iban al templo. Pero también, además de que esto es un dato curioso, es un dato importante porque esta comunidad de creyentes
sabía que la oración constituía una disciplina cristiana, o, espiritual, una disciplina espiritual. Dicho de otra manera, un poco menos cargada. Esta comunidad de creyentes en Jerusalén creía, entonces, yo interpreto eso, ¿verdad? Creía que la oración sí era importante para su vida espiritual. Una vida espiritual multipropósito, ¿verdad? Porque la oración no solo cumple la oración realmente en la práctica y en la actualidad se ha desvalorizado y desvirtuado también. Aunque no lo digamos, en la práctica sí, porque creemos que oramos para pedir y es absolutamente lo contrario. Entonces, vemos la oración como interpretamos la oración, asumimos la oración como un mecanismo para solicitarle cosas, la mayor parte son cosas, a Dios, ¿verdad? La minoría son valores, atributos, es lo menos que se pide. La gran mayoría son cosas. Entonces se ha desvirtuado todo eso. Entonces, pero esta comunidad de creyentes cree, para mí, que mantiene esa práctica de ir 2 veces al templo diariamente como una disciplina espiritual multipropósito, porque creen, infiero yo, ¿verdad? Interpreto, que la oración para ellos es mantener una comunicación, pero también es un mecanismo de comunión con Jesús y Dios. Por eso decía yo multipropósito, porque ¿o no les pasa a ustedes que cuando oran y después de eso se sienten mejor? No es que hayan estado enfermos, sino que se sienten mejor como más consecuentes, como más fortalecidos, como más clarificados en la forma de entender las cosas, la vida, la realidad, la familia, uno mismo, la problemática del trabajo, etcétera, etcétera. Y es curioso porque a veces nos pasa eso, experimentamos eso, pero no lo hacemos regularmente. Lo hacemos muy esporádicamente. Muy esporádicamente. Alguna gente, ¿verdad? Algunas personas. Otras personas lo hacen frecuentemente. Yo conozco lugares donde se reúnen 3 veces al día para orar. Conozco en esos lugares niños y niñas que van, que están deseosos de hacer eso. Y he visto ese proceso que pareciera mentira, pero no lo es. Entonces, ¿qué hay en la oración, verdad? Hay personas también que les gusta orar individualmente, de manera solitaria. Y hay otros que les gusta orar colectivamente. Hay gente que no se siente bien orando colectivamente. Y hay otros que no se sienten bien orando de manera individual, sola, sin nadie más alrededor. Porque les gusta más lo colectivo. ¿Cuál de las formas es correcta? Las dos. Las dos son correctas. A nadie se le excluye de nada de eso. Entonces el espacio para orar debe de ser para todos y para todas. Entonces lo que destaco entonces de lo importante de esto aquí es
es que esta comunidad que está en Jerusalén, que ha recibido el Espíritu de Dios, está experimentando un cambio en su vida. Y está experimentando no un cambio, sino muchos cambios. Entonces, por una parte, van a las oraciones 2 veces al día, pero tienen otra forma de entender a Dios. Tienen otro conocimiento de Dios, tienen otro conocimiento de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque perseveran en la enseñanza de los apóstoles. Y los apóstoles lo que están enseñando es lo que escucharon a Jesús. Porque no tienen otro parámetro, no tienen otro referente, mejor dicho. Bien, ahora vamos al texto que nos ocupa ahora. Eso es como solamente 2 aspectos les dije que iba a tocar de los 5 que hay ahí. Porque los otros voy a tocarlos cuando vayamos al capítulo 4 del libro de los Hechos, que será aproximadamente junio, finales de junio o principios de julio. Entonces el capítulo 3, los versículos del 1 al 10, dice el capítulo 3, versículo 1 del libro de los Hechos. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, las 3 de la tarde, y era traído cierto hombre que era cojo desde el vientre de su madre. Cada día le ponían a la puerta del templo, que se llama Hermosa, para pedir limosna de los que entraban en el templo. Este texto, no solo estos 3 versículos, ¿verdad?, nos da un dato sumamente interesante, pero también para mí es muy curioso, muy curioso. Nos relata entonces que Pedro y Juan iban a las 3 de la tarde a la oración al templo. Al finales del capítulo 2, y lo que yo acabo de estar hablando, nos lo dice Lucas de una manera un poco más general, que la comunidad acudía al templo, ¿verdad?, diariamente a la oración. Entonces aquí nos está diciendo con nombre quiénes son algunos de los que en este momento para Lucas es importante decirlo. No significa que solo Pedro y Juan iban, ¿verdad?, sino que nos está diciendo Lucas, porque Lucas es el escritor del libro. Entonces Pedro va y Juan va a las 3 de la tarde aproximadamente, hora nuestra, a la oración al templo. Lo curioso es que aparece una persona con discapacidad física. No es que no pueda, dice ahí el texto, y en griego también lo dice, es cojo. Entonces que parcialmente se mueve, pero con dificultad seguramente. Pero lo curioso es que hay alguien que lo lleva y lo trae. ¿Por qué se deduce eso? Porque si lo llevan es porque lo han traído. Entonces, eso es lo interesante para mí, lo curioso para mí, de que esta persona con discapacidad física es puesto ahí y tiene propósito de estar ahí. Tiene un objetivo de estar ahí. Y el objetivo es pedir dinero a todos los que van a la oración. Entonces, eso es una práctica tan milenaria. Uno piensa que solo aquí sucede eso, ¿verdad? Pero no. Esto es algo que es una práctica que tiene siglos y siglos. Lo curioso también para mí es la condición de vida de este hombre. Este hombre que está ahí, esta persona que está ahí, con discapacidad física, tiene ciertas implicaciones sociales, también religiosas, por esa misma discapacidad. Vive de la caridad de los que van al templo a orar. Vive entonces de la voluntad que pueda tener esta persona, o también del recurso económico que pueda tener esta persona.
Si el que va a orar no tiene dinero, obviamente no le va a dar dinero, ¿verdad? Entonces, esta persona con discapacidad vive de la caridad y de la voluntad de los que van a orar. Por lo tanto, entonces no tiene un trabajo. No tiene un trabajo estable, no tiene un trabajo como tienen otras personas que no tienen discapacidad. O sea, no tienen ningún impedimento físico para desempeñar labores. Esta persona sí lo tiene. Entonces se deduce que por eso no lo contratan o no puede dedicarse a algo propio, como es ahora, ¿verdad? Un trabajador por cuenta propia. Jesús era un trabajador por cuenta propia. Este hombre tiene una discapacidad física y por lo tanto, como tiene una discapacidad física, esta es una interpretación, ¿verdad? Como tiene una discapacidad física y conociendo lo que enseñaban los fariseos y todo lo de la religión judía, entonces posiblemente esta persona era excluido del acceso a las oraciones también, posiblemente. Si eso es así, entonces tenía una condición religiosa, o religiosamente hablando, tenía un impedimento para accesar, para estar en armonía, para estar en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado se podía ver. Según parámetros, criterios, paradigmas de la religión judía. Si no, acordémonos, y eso voy a hablar también el domingo, en el Evangelio según Juan capítulo 9, del 1 al 10 creo, donde aparece una persona que es ciega de nacimiento. Entonces los discípulos de Jesús le preguntan, maestro, le dicen, rabí, ¿y quién pecó? ¿Pecó él? Ah, no, ¿por qué? Porque ¿quién fue el que pecó para que el hombre no vea? ¿Él o sus papás? Porque en la concepción religiosa de la religión judía, sus paradigmas y sus criterios eran esos. Si alguien tenía una enfermedad, era un castigo de Dios. Nosotros no creemos eso. O no, espero yo que no creamos eso, ¿verdad? Entonces, una discapacidad es porque Dios está castigándote. Más o menos eso era lo que creían en esa época. ¿Estás enfermo? ¿Algún tu pecado no has confesado? Confiésalo, ponte en cuentas con Dios para que te libre de tu enfermedad. No vaya a ser que te mueras, ¿verdad? Entonces, es una sospecha que yo tengo de que esta persona que en el texto se le dice cojo, que tiene una discapacidad física para movilizarse, no tiene acceso al templo para hacer también las oraciones, no tiene acceso a tener un empleo digno o a ganarse la vida, como decimos popularmente aquí, de manera digna y honrada. No tiene acceso al templo, no tiene acceso entonces a Dios, porque allí estaba Dios, ¿verdad? Adentro. Entonces son criterios y son paradigmas que nosotros ya no tenemos. Entonces, es interesante eso para mí. Y lo que viene es todavía más. Versículo 4. Versículo 3. O sea, el hombre con la discapacidad, al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba para recibir una limosna, para recibir una ayuda económica. Entonces Pedro, juntamente con Juan, se fijó en él. Ahí la palabra en griego es ver profundamente,
significa esa palabra? Es ver hondamente, o sea, en lo hondo de la persona. A mí me llama la atención eso, ¿verdad? O sea, no es un mirar así, ¿verdad? Aquí va el cojo, ¿verdad? Entonces sanémoslo y vámonos para la oración. No, tampoco. Sino que va, dice al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba para recibir una limosna. El hombre no les estaba pidiendo salud, les estaba pidiendo dinero. Y esto es lo más interesante, ¿verdad? Entonces Pedro, juntamente con Juan, ¿verdad?, se fijó en el hombre, se fijó profundamente en el hombre y le dijo, míranos. O sea, la palabra ahí es, míranos de la misma manera, porque es la misma palabra en griego. Él les prestaba atención, es traducido aquí por Reina Valera. Pero él los vio también hondamente, profundamente, porque esperaba recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Interesante para mí eso, ¿verdad? Es sumamente interesante para mí. No sana Pedro, no sana Juan. Eso hay que tener claridad, ¿verdad? Lo importante, yo les había dicho también eso anteriormente y también los domingos en la escuela bíblica, que hay toda una corriente teológica donde pondera así de manera extraordinaria los milagros, lo que nosotros calificamos como milagros. Y son importantes y todo eso, ¿verdad? Pero a veces en los textos no es lo más importante. Aquí es una de esas cosas. Y se plantea todo un escenario en las puertas, la puerta hermosa, dice. El artículo no está. En donde está esta persona con discapacidad. Y van estos dos, Pedro y Juan. Él les ruega que les den dinero. Ellos lo ven profundamente. Lo invitan a verlos profundamente. Y les dicen, no tenemos oro ni plata. No sé de dónde viene. También la interpretación esa de que como Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y como yo soy un hijo del Rey, me merezco todo el oro y la plata. ¿De dónde viene eso? O sea, esas son interpretaciones irresponsables para mí, ¿verdad? Entonces, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo en el nombre de Jesús, Cristo de Nazaret, levántate y anda. Le tomó de la mano, y esa es la parte, ¿verdad? Le toma de la mano a una persona enferma en las puertas del templo, donde supuestamente estos no deberían de estar tampoco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son pecadores. Le tomó de la mano derecha y le levantó. O sea, Pedro le toma al hombre y lo levanta. De inmediato fueron afirmados sus pies y tobillos, y de un salto se puso de pie y empezó a caminar. Y entró con ellos en el templo caminando, saltando y alabando a Dios. El hombre sabe, pues, ¿verdad? Porque el discurso de Pedro, cuando le dice,
es en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sabe que es Dios y entra al templo alabando a Dios. Todo el pueblo le vio caminando, pues el pueblo que estaba ahí, ¿verdad? Caminando y alabando a Dios. Reconocían que Él era el mismo que se sentaba para pedir limosna en la puerta hermosa del templo, y se llenaron de asombro y de admiración por lo que le había acontecido. ¿Cuántas veces, me pregunto yo, Jesús, Dios, nos ha hecho tantas sanaciones, ¿verdad? A ver, me pongo a preguntarme, ¿verdad? Así de manera introspectiva, ¿no? ¿Cuántas veces Dios me ha sanado? ¿Cuántas veces yo he interpretado de que Dios me ha sanado? 1, 5, 15, 10, 25, 30, ¿cuántas? ¿Por qué a veces, cuando Dios me sana una vez, me alegro, regocijo, etcétera, etcétera, salto, alabo a Dios, etcétera, etcétera, y cuando me viene otro, me apachurro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque estoy enfermo nuevamente. ¿Pero por qué me apachurro? ¿Acaso no confío que Dios me va a sanar? O, en el peor de los casos, ¿acaso no confío que tengo fe? ¿O acaso no confío que tengo esperanza? ¿O acaso no he creído? No creo en Dios, en Jesús y en su Espíritu Santo. Entonces, claro, por supuesto, uno se puede desanimar, ¿verdad? Pero la convicción no. La certeza no, venga lo que venga, ¿verdad? Porque tampoco nos sanamos todos, ¿verdad? Creo que todos tendríamos testimonio de dar, ¿verdad? Entonces a veces nos ocurren cosas muy existenciales, ¿verdad? Y hay personas que dicen, ¿verdad? Hay personas que dicen, ¿por qué Dios sana a unos y a otros no? ¿Qué tienen estos que yo no tenga? No hay que entrar en esa dinámica. Es un producto de una teología aprendida que nos provoca conflictos, porque en lugar de clarificar y de descubrir al Dios de la Biblia, al Jesús de los Evangelios, nos entorpece más, nos nubla más, nos ciega más en interpretaciones de otras personas. Aquí descubrimos, identificamos, Lucas nos plantea, nos relata un acontecimiento que a todas luces es sorprendente. Un hombre bien conocido, pero muy ignorado. Un hombre que está a la puerta del templo, donde nadie, posiblemente la gente se acerca para darle monedas, pero nadie le toca. Y por eso Lucas lo escribe de esa manera. Porque Pedro lo agarra y lo toca a este enfermo. Y entonces, entran junto con él. Es también un acto muy, lo voy a decir, pero en términos positivos, ¿verdad? En términos positivos. Es un acto muy propagandístico para una comunidad de creyentes muy incipiente, muy en las primeras etapas, muy, si se quiere decir, ¿verdad?, en un sentido muy secular, débil, secular.
no espiritual, débil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente podría decir, ay, no, hombre, si son un grupito, no, ¿cuántos, verdad, que están ahí? Sin embargo, ya son más de 100. Pero sigue manteniéndose ellos esa reunión de las casas, al compartir el pan, al partir el pan en la Eucaristía, ¿verdad? O en la cena del Señor, que también ahí se plantea en el capítulo 2, plantean de que las reuniones de ellos son en las casas, pero todavía tienen esa vinculación con el templo, todavía mantienen esa vinculación. Pero la perseverancia, entonces ahora uno se pregunta, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que estos hacían? Estos no son los que hacen el milagro, lo hace Dios el milagro. Pedro y Juan no lo hacen, ellos son instrumentos, no que la gloria es para Dios, pues, ¿verdad? Así es la cuestión. Jesús siempre estuvo diciendo lo mismo, ¿verdad? Yo no persigo mi gloria, ni la gloria de los hombres, o sea, de los seres humanos. No es eso. Yo persigo la gloria de Dios. Y siempre estuvo haciendo referencia a su Padre. Yo no vine solo, yo no vine por mí mismo. El Padre me envió y para Él iré. Entonces, esas son las cosas que uno no debe de perder. Pero estos perseveraban en el aprendizaje, pero también en la enseñanza. Y perseveraban en las oraciones también, pues. Tener una vida de disciplina espiritual es fundamental. No es que si uno quiere, sino que uno tiene que meterse esto, ¿verdad? Entenderlo, asumirlo, procesarlo y vivirlo. Ser iglesia de Dios, ser iglesia, ser discípulo de Dios, implicará conocer a Jesús, esforzarme por conocerle, intentar conocer a Dios, esforzarme por conocerle, pero también lo poquito que uno aprende, vivirlo en la vida propia, no en la vida de los demás, sino en la vida propia. Porque uno, al recibir el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, dice Jesús, recibirá poder para dar testimonio de Él. Porque para eso es el poder. No para apantallar a nadie, no para ser grande, sino para dar testimonio de quién es grande, quién es Dios, el inmenso y el grande. Y Jesús, ¿verdad? Pedro dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Lo sana Pedro? No, no lo sana Pedro. Lo sana Dios a este hombre. La reacción del hombre es evidente, de alegría. Y entonces con la sanidad, yo hice un listado de 3 cosas que la discapacidad lo tiene aprisionado a este hombre, ¿verdad? Amarrado. Vivir de la caridad y de la voluntad de los que llegan al templo. No puede trabajar. Está excluido de Dios. Entonces, la sanidad de su discapacidad física le da la oportunidad de volverse a conectar según la religión judía, ¿verdad? Y por eso entra al templo, de conectarse con Dios, de establecer una comunión con Dios. Entonces yo infiero, ¿verdad? Supongo que él se fue para la oración junto con Pedro y Juan a las 3 de la tarde que sucedió esto.
La restauración de la vida es eso. Se fue para otro lado, el hombre no, se va para el templo, ¿verdad? Se va para el templo. Si Dios nos sana, ¿cuál debe de ser mi actitud frente a Dios? Como iglesia, ¿cuál es nuestra actitud también? ¿De servir a Dios o a quién? Hermanos y hermanas, oremos. Querido Dios, te agradecemos porque sabemos que tú eres un Dios que restaura vidas, que nos das la salud, nos das el restablecimiento de la comunión contigo, nos das el restablecimiento de la comunicación y comunión contigo, y que nos posibilitas ser hombres y mujeres nuevos, con capacidades espirituales que nos puedan permitir dar testimonio fielmente de ti a cualquier persona con la que nos encontremos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos así, perseverantes en ti y solamente en ti. Amén. Buenas noches, hermanos.